Nos encontramos aquí en la Feria Internacional de Guadalajara con un escritor gallego, Antonio García Teijeiro. Antonio encuentra entre muchísimos premios y más de 100 obras editadas con el Premio Nacional de Narrativa en España, infantil y juvenil. Antonio es una persona comprometida con la cultura gallega, casi toda su obra, aunque también tiene en castellano, está escrita en el idioma gallego. Es una figura imprescindible en este momento en la cultura de nuestro país, porque abarca además esa tan difícil tarea de lo que es la poesía y lo que es la literatura infantil y juvenil. Es para nosotros una referencia, es además un activista cultural de primera línea y un defensor del idioma gallego, que es tan necesario en este momento. Vamos a pasar un rato con él, podemos hacerle preguntas, podemos hablar sobre su obra tan extensa y que nos cuente un poco cómo se encuentra ahora mismo ese mundo juvenil e infantil en nuestro país, en Galicia. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer estar aquí porque amo profundamente la poesía, porque amo profundamente la literatura y porque amo profundamente a América Latina. Para mí México es un país de referencia por muchas razones, entre ellas por esa hospitalidad que siempre tuvo con aquellas personas que por razones políticas tuvieron que marcharse de España. Amo México, ya estuve en Ciudad de México en una ultraferia y hoy estoy feliz, muy feliz de estar aquí y de hablar de poesía, de vivir la poesía y de conseguir que este género tan denostado o tan olvidado pues renazca en esta maravillosa feria, en esta maravillosa ciudad de Guadalajara que ya amo desde el primer momento que la piso. Y nada mejor que antes que comenzar con una serie de poemas que son llamados infantiles, pero ya me gustaría a mí que muchas de las obras no llamadas infantiles tuviesen la calidad de muchos de los poemas y poetas y hombres y mujeres que escribimos para los niños, desde sobre todo el respeto y el cariño hacia ellos, porque no nos olvidemos, un escritor de literatura infantil y juvenil tiene que querer a sus alumnos y a sus alumnas, y un maestro tiene que querer a sus alumnos y a sus alumnas, y la poesía debe estar presente en las aulas, debe estar presente en la sociedad, debe estar presente en todos aquellos lugares donde se necesita libertad, belleza, generosidad y sobre todo, y también crítica. Voy a empezar leyendo dos poemas y luego que tienen mucho que ver con lo que quiero decir hoy. Quiero hablar en pocas palabras, de la literatura infantil y juvenil, la poesía en particular, entre la ética y la estética. Los escritores tenemos que ser éticos, antes de nada, ser consecuentes con lo que escribimos, ser consecuentes con lo que pensamos, y luego estética en el sentido de que tenemos que buscar la belleza. ¿Y qué mejor se puede buscar la belleza que a través de la palabra literaria, de la palabra poética? Por eso voy a leer este poema, y si ustedes están escuchando el poema y me dicen si tiene calidad estética o no, si es un libro, es un poema en el que para los niños vale todo, como mucha gente cree. Como son niños, se les puede dar cualquier cosa, y a los niños evidentemente hay que darles siempre lo mejor. Les voy a leer este poema ahora al principio, y ustedes pueden juzgar tranquilamente, ¿no? Y dice así este poema infantil, que para muchos, tristemente, la palabra infantil es una palabra despectiva. Y es algo que me duele, es algo que me molesta, porque todos queremos lo mejor para los niños, y que nosotros hemos sido niños, siempre nos ha gustado tener ese agarre necesario para poder andar por la vida con tranquilidad.
Voy a leer este primer poema porque me gusta empezar con poemas. Qué pequeña sobre el río la sombra de tu mirada, mirada de sombra fría, de fuente fresca con agua, de piedra cuando alguien llora, de sonrisa en la mañana. Qué pequeña sobre el río y bajo el cielo, qué clara, hasta la nieve azulea cuando se posa en tu falda. Yo creo que es un poema que busca la estética y al mismo tiempo respeta profundamente hacia quien va dirigido, que son precisamente esos niños. Pero a los niños hay que darles poesía, a los niños hay que darles una poesía libre, una poesía que fluya, una poesía que tenga un poco de todo. Hay un poeta cubano que se llama Nicolás Guillén, muy conocido por todo el mundo, el que yo leí unos versos, y a partir de esos versos, que es una de las fuentes desde la que yo escribo poesía, resulta que me llevó a hacer o escribir este poema. El río pasa corriendo, el río pasa cantando con su vocecita oscura hermosos aires de tango. A veces pasa cantando, a veces canta corriendo, canciones de luna nueva, canciones que sabe el viento. Y pasa corriendo el río canta pasando. A veces no se le entiende, a veces brilla su canto. Bien, así concibo yo esto y así concibo algo que me parece importante, darle a los niños lo mejor. Porque yo creo que estamos viviendo, al menos en España, un periodo de bajo nivel de literatura infantil y juvenil. Falta calidad y profundidad en muchos de los libros que se están publicando, no solo en Galicia, sino también en el resto de España. Se abusa de las modas, de los terrenos trillados y falta imaginación para hacerlos más ricos. Deberíamos preguntarnos hacia dónde se dirige hoy nuestra literatura. Llevo bastante tiempo escuchando voces que están avisando de esta situación y yo me uno a ellas. Pienso que dos características imprescindibles en los libros para la infancia y la juventud son, como dije antes, la ética y la estética. Ambas deben ser irrenunciables. Si los escritores y escritoras buscamos los valores intrínsecos de la estética, ya comenzamos a ser éticos. Pues hacer arte de la palabra debe ser un compromiso ineludible para nosotros y nosotras, porque no olvidemos que el arte humaniza, no lo olvidemos nunca. Ningún autor debe ser ajeno a ambos conceptos. No podemos prescindir de la autenticidad en nuestras obras literarias. Nuestros escritos, partiendo del respeto al lectorado, que es muy importante, y de ahí hablamos de ética, hay que respetar al lectorado, no podemos escribir cualquier cosa porque nos la publiquen. Partiendo del respeto al lectorado, deben ser fieles al compromiso que nos impulsó a crear. ¿Y cuál es ese compromiso? Hacer que la literatura sea un arte dispuesta a conseguir lectores competentes, abiertos, tolerantes, emocionados, reflexivos, con textos, narraciones, álbumes, teatro, poesía, que les abran distintos caminos en la vida. Que lectores y lectoras no sean los mismos al terminar la lectura, que hayan crecido interiormente. El escritor, escritora, ético, debe crear un discurso coherente con la manera de pensar la literatura, pero nunca escribir reduciendo su obra a textos de contenidos superficiales, por más que se vendan. Hay ahí un problema. Es fundamental que exista un compromiso íntimo de atracción lectora sin traicionar la voz literaria para seducir al lectorado. Porque si así fuese, si vivimos en cuenta o tenemos en cuenta o vivimos bajo la idea
de vender y de conseguir simplemente dinero, menospreciaríamos tanto al lectorado como a nosotros mismos como autores. Debe, creo yo, mantener cualquier escritor o escritora su escritura al margen de las modas, y únicamente un discurso ético da valor, para mí, a lo que se escribe, dado que la ética debe estar presente y a veces, demasiadas veces, brilla por su ausencia. Y ahora aprovecho, porque de vez en cuando me gusta siempre leer poemas. Un poema, digamos que humorístico. Mi amigo el jilguero se casa en enero con una jilguera muy cascabelera. Él canta muy bien y ella también. Qué hermosa pareja que hacen los dos. Jilguero y jilguera se visten de amor. El jilguerillo que sí, el jilguerillo que no, habla con las amapolas, canta con el ruiseñor. Ay que sí, ay que no, ay que bien cantan los dos. Un viejo jilguero afina su voz, muy bajito y sin altavoz. Él quiere cantar en algún teatro y que un gran pintor le pinte un retrato. Y quiere escuchar largas ovaciones, aplausos y bravos en sus actuaciones. Jamás, pobre jilguero, ni entonas ni cantas. Tu canto de siempre murió en la garganta. Tus lágrimas salen de su corazón. Jilguerillo mío, te presto mi voz. Bien, un poema que fluye, un poema que hace que quien lo escuche y que los niños disfruten con esa palabra dedicada a ellos con enorme amor, desde el cariño y desde el respeto, ¿no? Por eso digo que la honradez con nosotros mismos a la hora de escribir, además de tener en cuenta que los niños y niñas, como dije antes, para ellos no vale cualquier cosa, resulta imprescindible y necesaria. Tenemos que ser exigentes en la calidad de lo escrito y no reducirlo a mera anécdota. Emplear la inteligencia para que quienes nos lean se diviertan, se interesen y para que sientan ese movimiento interno que los va a hacer mejores. Provocar preguntas para que sientan la necesidad de buscar respuestas. Porque la poesía no da respuestas, la poesía provoca preguntas. Y eres tú quien tiene que conseguir esas respuestas. Alejarlos de textos sensibleros que los rebajen a seres de segunda categoría, porque los niños no lo son. Ignoro, porque no me interesan, los libros utilitaristas, esos libros de autoayuda disfrazados, que se instalan en lugares comunes y empobrecen la verdadera literatura. Un libro ético es aquel que está enfocado a la creación literaria sin adjetivos. Esa literatura que hace del ser humano lo que es, una persona en constante evolución formativa y que a través de la estética del buen gusto le permite ser mejor, valorar muchas cosas y crecer, como dije antes, por dentro. Y ahora voy a leer otro poema de mi libro Poemar el mar, este libro que fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y que para mí, fue galardonado en gallego, lo cual es doblemente ilusionante, y lo voy a leer en castellano para que me entiendan muchísimo mejor. Por ejemplo, yo cuando voy a un centro escolar le pregunto a los alumnos que me respondan: ¿tiene trenzas el mar? Y así nace este poema. ¿Tiene trenzas el mar? Pues claro que sí. Tiene trenzas de espuma trenzadas con bruma. Tiene trenzas de algas trenzadas con malvas. Tiene trenzas de luna trenzadas con lluvia. Tiene trenzas de vidrio trenzadas con libros. Tiene trenzas de espliego trenzadas con fuego. Tiene trenzas de prados trenzados con nardos. ¿Tiene trenzas el mar?
sí, 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 que yo las vi, por ellas subí y allí me perdí. Bien, jugamos con estas cosas. Y aquí es donde yo creo, y me arriesgo mucho cuando escribo un artículo que habla sobre ética y estética. Como yo soy escritor, me arriesgo mucho, porque dirá, mira, este habla mucho, programa mucho, dice mucho, pero luego lo que escribe tiene poca ética y ninguna estética. Bueno, pues es verdad, es verdad. Y vayamos con la ética. Galicia es una tierra de pescadores que tiene muchos kilómetros de costa. Galicia vive del mar, vive del pescado. Galicia tiene muchos muertos a sus espaldas y muchas viudas también a sus espaldas, porque el mar es hermoso, el mar es precioso, pero también el mar puede ser canalla. Entonces este poema, para que los niños entiendan que también ellos son parte de esa historia, este poema que os voy a leer ahora se refiere a un naufragio de tantos, de algunos o bastantes que a lo largo de la historia ha habido en Galicia, por desgracia. Y dice así: yo le quito lo dramático porque tampoco hay que dramatizar en relación con los niños, y lo relleno o intento rellenarlo de belleza. Se han perdido unos marinos, quizá en el vientre del mar. ¿Estarán con las sirenas en su cueva de cristal? Sirenas que tejen nubes con sus labios de coral. Sirenas que tejen besos en la claridad lunar. Naufragaron silenciosos y se han perdido en el mar. Seguro que esas sirenas les han prestado un hogar. ¿Bien? Una manera de expresar líricamente un acto purísimo. Y siguiendo un poco con estas lecturas, porque fijaos o fíjense ustedes si este es un libro que infantiliza, porque ese es otro de los problemas. La falta de ética lo que lleva es a infantilizar más al niño, y el niño es mucho menos infantil en estos terrenos de lo que mucha gente piensa. Yo siento un respeto enorme por ello, siento un enorme respeto por ellos. Y este es un poema que a mí me gusta mucho, porque yo estaba escuchando la voz de un cantautor aragonés maravilloso que ya nos dejó, que se llama José Antonio Labordeta, hermano, por cierto, de otro gran poeta que era Miguel Labordeta. Y yo escuché un día estos versos en su voz: quiero llegar al mar para salvarme, quiero llegar al mar que desconozco, quiero llegar a... Y yo dije, qué cosa tan bonita, quiero llegar al mar para salvarme. A mí el mar que me ha salvado tantas y tantas veces a lo largo de mi vida, porque buena parte de esa vida mía precisamente tiene su inicio en el mar. Y entonces yo escribí, le robé la idea a José Antonio Labordeta y escribí este poema. Quiero llegar al mar si es que está huyendo, para abrazarlo. Quiero llegar al mar si está... quiero llegar al mar y que no huya, para agarrarlo. Quiero llegar al mar si está durmiendo, para acunarlo. Quiero llegar al mar si está llorando, para alegrarlo. Quiero llegar al mar si está celoso, para besarlo. Quiero llegar al mar si está gritando, para calmarlo. Quiero llegar al mar si está perdido, para inventarlo. Quiero llegar al mar si está volviendo, para guardarlo. Quiero llegar al mar si está perdido. Quiero llegar al mar para inventarlo. Quiero llegar al mar si está volviendo. Quiero llegar al mar para guardarlo. Bien. Yo no sé lo que guardarían ustedes poéticamente
en su armario? Poéticamente digo, porque si no es poéticamente supongo que camisas, pantalones, calcetines, ropa interior, etcétera, etcétera. Pero me gustaría que alguien me dijera poéticamente qué guardaría en su armario. A ver, ¿quién se anima a decir algo que guardaría poéticamente en su armario para tenerlo ahí siempre? No quiere decir siempre cerrado, pero quiere decir tenerlo ahí para su necesidad. ¿Quién se anima a decir algo que quisiera guardar en ese armario? Así me gusta plantearle a los niños cuando voy a los centros que me digan, cuando están brujuleando por sitios poco poéticos, te dicen que los calcetines, te dicen que los calzoncillos, incluso te dicen de todo. Pero cuando les digo que lo hagan de una manera poética, entonces la cosa cambia. Ayer, o antes de ayer, porque yo ya pierdo el control del tiempo, antes de ayer, estuve en Tequila, y en la escuela preparatoria solté esta misma pregunta. Eran adolescentes, se dice que los adolescentes están en mala edad y tal y cual. Fue un gusto enorme estar allí, una maravilla, y dijeron cosas verdaderamente hermosas. Cuando hice esta pregunta, ni una sola broma, ni una sola tontería, fue maravilloso. Entonces yo les pregunto a ustedes, a ver, que se anime alguien a decir, ¿qué guardaría? Mira, Emiliano, ahí, mira. Muy bien, qué precioso. Muchísimas gracias. Mira, también. Qué bonito. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo guardaría el olor de la comida de mi abuelo. Oh, qué bonito. Qué bonito. Ayer me dijo un chico, yo guardaría las palabras de mi abuelo. Y ahora tú guardarías el olor de la comida de tu abuela. Qué bonito. Qué bonito, qué poético, qué manera de hacer de un acto normal y natural, poesía. Muchísimas gracias, de verdad. Es que a mí el ropero me parece muy material y siento que las cosas materiales tienen cierto espíritu. Y entonces yo guardaría el calor de los abrazos de mi mamá en la forma de su suéter, los ojos de mi tío el cazador en sus binoculares, y creo que siempre los pasos que quiero alcanzar de mi padre en sus zapatos. Qué bonito. Oye, ¿sabes que yo mantengo una cosa? Mantengo que en el fondo todos somos poetas, y tú, y usted también me lo habéis demostrado. Muchísimas gracias, de verdad. Qué bonito. Aquí, como ves, lo del armario es realmente una metáfora, ¿no? Una metáfora para que se entienda perfectamente qué guardarías en lo más íntimo de tu ser, que es lo que realmente pasa. Bueno, pues yo, luego rompiendo todo esto, les leo a los niños, bueno, lo que es dentro de este poemario, lo que guardaría el mar, o lo que guardaría yo, pero refiriéndonos un poco al mar. Y entonces sale este poema. En este armario yo guardo diversas clases de mares, unos con olas muy bellas, o sin ellas, ¿quién lo sabe? O con islas como estrellas, ¿quieres verlas? Y también mares de bronce donde suenan campanadas siempre por las madrugadas. Y tengo mares de plumas que no conocen las brumas, mares que son de agua y miel con barquitos de papel. Y mares de tinta verde en los que el sol se me pierde. En este armario yo guardo mares llenos de piratas, mares de algodón y seda que no verás en los mapas. Bueno, yo creo que esto es la estética, eso es darle a la palabra literaria un sentido.
sentido estético, sentido ético y muchísimas ganas además de que la gente se emociona, porque no se olviden, para mí la poesía sin emoción no es poesía. ¿Qué sería la poesía sin emoción? Pues algo frío, unas palabras que forman versos, pero que no sacuden ni abrazan internamente a quien los lee o escucha, algo ajeno, prescindible. Fíjense, yo que me dediqué muchos años a la docencia, siempre hacía este ejercicio con mis alumnos. Yo les digo lo siguiente: hablemos de emoción. Y con el mayor afecto les comento: la palabra río, la palabra piedra, la palabra besar, la palabra pasar, la palabra cantar, son palabras comunes que todos conocemos y empleamos. Si las combinamos, las relacionamos, ponemos nuestro sentido creativo, si entra en juego la capacidad poética, la emoción de dotar estas palabras de poesía, se puede realizar la siguiente transformación, y se lo decía a ellos. Imaginemos, el río moja las piedras y va pasando. Si cambiamos un verbo, moja, por otro verbo, besa, y si cambiamos un gerundio, pasando, por otro gerundio, cantando, manteniendo siempre que son palabras, llegamos a las palabras poéticas que nos dicen, que estos dos versos dicen: el río besa las piedras y va cantando. Totalmente diferente de la idea, pero poéticamente expresado, para que entendiesen un poco lo que es la emoción. Fijaos en esta frase: cuando aparezca la hierba en el tejado, ¿no? Todos vemos que en el tejado aparecen hierbas distintas, etcétera, etcétera. Y entonces aparece la voz del poeta, que no es la mía, Se trata de ver lo poético a partir de algo tan natural. Y aparece la voz de Federico García Lorca: oh Lorca, tan amado por mí. Y entonces entra lo que yo llamo que todo poema dirigido a los niños y no debe tener un elemento afectivo. Y entonces fíjense, aparece el poeta y en vez de cuando aparezca la hierba en el tejado, el poeta, por la magia de la palabra, escribe: cuando se pongan los tejados sus sombreritos de hierba. Vean ustedes el cambio profundo. Los niños quedaban alucinados, claro. Entre el otro ejemplo sencillo y este lorquiano, comprendemos perfectamente lo que es la emoción de la poesía. Y es algo que a mí personalmente siempre me emocionó. Porque vuelvo a repetir, para mí la poesía sin emoción no es poesía, es otra cosa. La poesía o te llega o no te llega. Y cuando se hace poesía muy bien construida, pero fría, la dejas de lado, porque no provoca las sensaciones que tiene que provocar. A mí me gustaría que alguno de ustedes se animase a leer un poema aquí conmigo, a medias. Lo podíamos leer a medias. Así que, no sé, a ver quién se anima a leer un poema conmigo. Estupendo, estupendo. Vamos a buscar un poema entonces, para que podamos... ¿Cómo te llamas? Nazario. Nazario, muy bien, Nazario. Bueno, pues vamos a leer un poema a medias, si te parece bien. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo vamos a hacer un verso tú y otro verso yo. Porque hay una de las cosas que a mí me gusta hacer, es introducir
a los niños, a las personas en la poesía. Te lo estoy dejando así para que lo repases, para que lo tengas muy claro. Uno lee el primero que el segundo. Es una manera de compartir. El verbo compartir es uno de los verbos que a mí más me gustan del diccionario. Ese y contagiar. Contagiar, se pueden contagiar muchas cosas. Normalmente tiene muy mala fama el verbo contagiar. Contagiar enfermedades, infecciones y muchas cosas. Contagiar también el amor por la poesía. Y cuando alguien contagia el amor por la poesía, el resultado es perfecto. En este caso es compartir. Y Nazario y yo me voy a poner de pie también para estar a tu altura. Claro. ¿Empiezas tú, te parece? Muy bien. Cantando por los caminos. Anda un mirlo cantarín, Que junto al arroyo limpio ensaya con su flautín se moja en la fuente clara. y bebe un agua de estrellas. Y cuando en ella se mira Sus ojos no parpadean. y canta con la calandria Lo admira el buen ruiseñor y llenan el aire ciego. con dulces cantos de amor. El mirlo que canta y canta, No se cansa de cantar él siempre estará cantando. junto al río o junto al mar. Muy buena. Dame un abrazo, Nazario. Muy bien, Nazario, muy bien. Muchísimas gracias. Esto, qué bien se hizo, nunca lo había hecho. ¿No? No. Bueno, ahora ya no puedes decir nunca. No. Ahora puedes decir, en la FIL lo he hecho, ¿verdad? Maravilloso, muchísimas gracias. Un placer, maravilloso. Maravilloso. Bien, ¿alguien más se anima? ¿Alguien? Por favor, hacemos otro y nada más, venga. Venga, no me hagáis. Animaos. Sí, me gustaría fuera un niño, una niña. Muy bien. Bueno, vamos, ¿cómo te llamas? Guillermo. Qué nombre tan bonito, Guillermo. Vamos a leer. A ver. Hay una de las cosas, para saber lo que pasa. Una de las cosas que yo siempre digo, cuando queremos leer un poema en voz alta, hay que saber leerlo bien. Primero, no hay que dramatizarlo exageradamente, porque poesía es poesía y teatro es teatro. Y segundo, cuando queremos que alguien lea un poema, lo primero que tenemos que decirle son dos cosas. Primero, que se lo lea él o ella y que lo haga suyo. Leerlo para hacerlo tuyo, porque si no lo haces tuyo, no lo puedes explicar después. No lo puedes, recitar bien después. Y después que no se corra. No hay que correr leyendo un poema. Yo siempre le digo que no le van a dar un premio por correr y acabar antes. Que hay que disfrutar de la palabra literaria. ¿Estás preparado ya, Guillermo? Pues venga, el micrófono. Empiezas tú. Venga. La paloma, Se equivocaba. en vez de volar, nadaba. La paloma, Nunca dormía. en vez de soñar, leía. La paloma, Hacía su cama. en lo alto de una rama. La paloma, Entraba en el cielo. después de borrar el suelo. La paloma nunca cantaba. La paloma siempre lloraba. La paloma se equivocaba. La paloma se equivocaba. Vamos, pues es que aquellos que dicen que tienen la santa cara de decir que a los niños no les gusta la poesía, había que meterlos en la cárcel. Pero directamente, sin juicio. Sin juicio, porque realmente es mentira. Yo estoy cansado de ir a las escuelas y decirle, a los que no os gusta la poesía es a vosotros, adultos perversos. A los niños les encanta si consigues contagiarlos, y ahí esa palabra de la que yo voy diciendo tantas veces, contagiar. Entonces, y además es que no me lo puede discutir nadie, a los niños en general, a las niñas, es decir, a la gente joven, la poesía, si se le acerca, gusta siempre.
querías leer un poema, ven para aquí conmigo. Da gusto así, ¿eh? Para saber. Es decir, esto es lo primero que... Esto es más largo, ¿eh? Porque tú ya eres mayor, ¿eh? O sea que esto es importante, vuelvo a repetir. En estos momentos, primera fase... perdón, ¿cómo te llamas? Andrea, en esta primera fase, está leyendo el poema para sí misma, para hacerlo de ella, porque es lo que a veces no se comprende, hacerlo de ella. Y después que lo tiene hecho, ya sabe lo que va a decir, ya sabe lo que va a recitar, y entonces va a ser realmente algo perfecto. Cuando tú quieras, me lo dices, que ya está. Y como ella va a hablar conmigo, va a ser el ritmo que nosotros les vamos a imponer, pero cuando leen solo, que se recreen en las palabras, en los versos, que no corran, que no se deshagan del poema lo antes posible. Vale, muy bien, ¿quieres empezar o empiezo yo que quieras? Ahora sí, mira, pega así a la voz, a ver. Hola, hola. Hola, hola. Saluda a tus compañeras, nos Hola. están allí, estás saludando a las compañeras, porque la poesía es alegría también, es vida, es estar feliz, es reír. Así que, adelante. Andrea, comienzas tú. Camino que va pasando, Muy despacio y en silencio, una moza enamorada, que deja atrás el invierno, guarda un secreto allá adentro, y llora penas a mares, mientras busca una sonrisa, en la faz de estos lugares, va pasando y lloriquea, pues no quiere subir más, por las sombras de la luna, y el silencio de un rapaz, camina sola, junto al río y por el viento, camino de tardes nuevas, que alivien el firmamento. no te detengas, rapaza, Corre y vuela en las alturas, que ya el sol te está esperando, con sus rayos de dulzura. Esta es la fiesta. Eso es el mío, ¿no? Esta es la fiesta de la poesía. Estoy encantado de que hayáis pasado por aquí, os hayáis quedado, porque la poesía lo que tiene es que atrapa. Y ahora le voy a hacer antes de terminar, o si luego si hay algunas preguntas, etcétera, le voy a hacer un pequeño atraco a una persona que la conocí hace 2 días y que es un encanto, una mujer, una gran escritora. Marta, por favor, Marta Estevez, un aplauso para Marta, que además cada vez está más joven, porque antes leía así y ahora lee así. Con lo cual, Marta, te pido que leas, es un poema que a mí personalmente me gusta mucho y que nació de verdad de un roble que fue creciendo en el balcón. Y esto es curiosísimo, pero es real. Así que, Marta, deleita con tu voz. Un placer, no sé si voy... Aviso que no sé si voy a poder leer igual de bien que Guillermo y Andrea, pero lo intentaré. Hay un roble en mi balcón al que los hilos de luna dejan besos en sus hojas y caricias de algodón. Tengo un roble en mi balcón que día a día descubre la mano que lo acaricia y sueña con ser mayor. Hay un roble en mi balcón que da sombra a golondrinas, a los mirlos y gorriones que se mueren de calor. Y se moja con la lluvia y revive con el sol y les cuenta a las palomas sus historias de color. Tengo un roble en mi balcón y la mano que lo cuida, de luz y de seda fina, lo reviste de emoción. Es una mano de nube, es una mano de luz, una mano que nos canta. Tengo un roble en mi balcón. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, y yo voy a ir terminando. Y voy a terminar con un poema que me gusta mucho,
que me gusta mucho porque nació de mi amistad y mi lectura de Rafael Alberti. Y os lo voy a dedicar porque me he sentido maravillosamente bien aquí con todas estas personas que se animaron a leer, a pararse aquí, a hacer de la poesía algo vivo, cuando realmente demasiada gente la hace algo muerto. Voy a leer este último poema y luego si alguien quiere hacer un comentario, si alguien quiere hacer una pregunta, si alguien quiere leer un poema, si se anima y dice: Antonio, quiero leer un poema, le abro enseguida un libro y puedo leer el poema. Así que voy a terminar con este poema que a mí me emociona porque me hace pensar en los exiliados españoles que se marchan, en los exiliados españoles que tuvieron que marcharse, que vinieron a México, que se fueron a Uruguay, que se fueron a Argentina, esos exiliados que Franco en su momento no les dejó espacio para respirar. Y aunque es para niños y no se cuenta esta historia, hay algo de esa sensación del exiliado en este caso, que podía también ser el emigrante porque es otra forma de exilio en algunos momentos, y que realmente hay esa nostalgia por ese pueblo que se tuvo que dejar, por esa ciudad que se dejó atrás, por esa familia que quedó muy lejos. Y ahora que vivimos tiempos de extrema derecha subida al máximo y que en España corren vientos en contra de la inmigración, yo quiero lanzar hoy aquí en Guadalajara un canto y un grito de amor a todas esas personas que desde distintos puntos vienen a buscarse la vida a España. Este es el poema y con ello termino. Busqué mi pueblo, busqué mi casa, no había pueblo ni había casa. Y con el dedo crucé los mapas, llené de lágrimas cielos de plata. Busqué a mi perro, busqué a mi gato, no había perros ni había gatos. Y con el dedo hice una vela y en una barca de terciopelo. Barca con voz de capitana, flecha de mar rauda y lejana. Y con mi barca busqué mi pueblo, busqué a mi gato, busqué a mi perro, busqué mi casa, pero en mi mapa no había nada. Gracias. Si alguien quiere hacer una pregunta o hacer una reflexión en voz alta, sería muy bien bienvenida, muy bien llegada, ¿no? Me gustaría. Cerquita, sí, póngalo cerca para que se... Quiero darle las gracias por este nuevo concepto, que nos abre a entender la poesía de una manera distinta, por esta expresión de usted, y felicitarle a nosotros mismos por mirarnos alrededor suyo para entender este nuevo concepto que nos abre un mundo distinto. Pues me va a permitir que le dé un abrazo muy fuerte. Porque la poesía es emoción y es afecto. Y la palabra tiene que tener eso. Muchísimas gracias. Un abrazo para que esto quede guardado para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mil gracias, la verdad, es una experiencia. Ahorita que usted compartía estos dos verbos, compartir y contagiar, se me hacen bien interesantes, porque cuando uno comparte, de alguna manera multiplica experiencia, pero divide aquello que comparte. Cuando contagia, todo se suma, ¿no? Cuando contagiamos una enfermedad, la enfermedad es más grande. Cuando contagiamos la fiebre de la poesía,
la poesía se hace más grande. Y quisiera yo saber si tiene usted o tiene la intención, si es que no lo tiene, redes sociales, videos tal vez en YouTube. Le comento porque año con año el Fondo de Cultura Económica durante una semana tiene lo que es la Feria Infantil del Libro, Feria del Libro Infantil y Juvenil, y en diversas partes del país e incluso en otros también en otros países se constituyen sedes, y mi compañero el maestro Amílcar y su servidor trabajamos en una escuela agropecuaria. Y lo que hacemos es pues tratar de hacerlos llegar a los libros. Somos promotores de lectura, pero muchas veces este entusiasmo que tratamos nosotros de mostrar se queda chato, Claro. cuando no es el autor a quien están escuchando, ¿no? Entonces, si tiene redes sociales, que no la comparta, y si no, pues la verdad estaría muy agradecido para poder diseminar y contagiar el amor por la poesía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Para mí es muy emocionante, y además también muy emocionante que me digan que están en una escuela agropecuaria luchando también por conseguir que todo se humanice más. Entonces, mira, yo tengo Instagram, únicamente, mi nombre es Antonio García Teijeiro, pero tengo un blog revista que se llama Versos e Aloumiños, que en gallego es versos y caricias. Versos e Aloumiños. Y ahí hay muchísimo material, hay muchísimas maneras, evidentemente, hay conferencias, hay recitados, hay poemas, hay muchísimas cosas para que quien quiera libremente pueda acceder a ellos con toda tranquilidad y sin ningún problema. De todas formas, a través de Instagram nos podemos conectar y luego podemos establecer una relación posterior. Para mí es maravilloso. Muchísimas gracias a vosotros, desde luego. Con esta palabra, el verbo de contagiar, me llama la atención porque de alguna forma todos terminamos contagiados con el gusto de la poesía, pero también en el caso de la juventud y los niños también terminan contagiados con la inquietud esta de escribir poesía, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué consejo les daría a los niños y adolescentes? Perfecto. Para que pudieran ellos iniciar con esta cuestión de escribir poesía. Perfecto, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Yo le puedo decir una cosa muy clara. Cuando voy a los centros les pregunto a los niños ¿qué es lo primero que hay que hacer para escribir poesía, narrativa, literatura en definitiva? Y la mayoría de los niños no aciertan. Me dicen que un lápiz, me dicen que una hoja, me dicen que un encerado, me dicen... Lo primero que hay que hacer para escribir cualquier cosa, narrativa, poesía, lo que sea, es leer. Lectura. Porque yo mismo, cuando no leía, escribía gritos de rebeldía, pero no hacía poesía. Entonces, leer es fundamental. Para mí lo más importante. Y después pasa una cosa, que yo mañana tengo una charla en la que explico mi experiencia llevando la poesía a los niños y niñas a las escuelas. Y en ella digo claramente, además, que primero es la lectura, y cuando la lectura ya empieza a ser importante y se va asumiendo, hay que empezar a escribir desde lo más sencillo. Empezamos con la rima, hacemos un verso, hacemos otro que rime, vamos haciendo una estrofa más grande, poquito a poco, en fin, es una cosa que llevo haciendo yo toda mi vida y que ha dado un resultado extraordinario. Entonces yo creo que la base es, primero, leer buena poesía, o si es narrativa, buena narrativa, que hay mucha para infantil y juvenil, y a partir de ahí
ir escribiendo poco a poco mediante modelos que se pueden ir marcando. Y eso puedo decir que ha dado resultado y ha habido alumnos y alumnas que han llegado a escribir muy bien poesía. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias, de verdad, no esperaba yo esta respuesta y estoy muy contento y muy satisfecho porque me pasé y me paso toda la vida intentando convencer de que la poesía no solo no muerde, sino que acaricia y nos sirve para sentirnos muchísimo mejores personas, más tolerantes y mucho más sensatas. Muchísimas gracias.